Buenas y bienvenidos al podcast de Joaquín Porma Endocrino, el podcast que intentará que tengas una mejor salud día a día y que hablaremos de temas que te interesen a ti y cómo podemos hacer que estés mejor. Hoy hablaremos con la psicóloga María Ramírez de Igual Hablando en Instagram y hablaremos de trastorno de la conducta alimentaria. Vamos a ver qué tal, cómo te encuentras y cuéntanos, ¿te puedes presentar un poquillo más? Que yo a lo mejor lo he dejado muy corto. Muy bien, pues gracias Joaquín, sobre todo por invitarme y poder hablar de algo que para mí es tan importante porque es como que marca también algo de mi vida. Y como bien has dicho, pues soy psicóloga experta en trastorno de conducta alimentaria, además de superviviente también durante muchos años de esos TCA. Y bueno, a día de hoy me dedico junto con mi equipo a acompañar sobre todo a mujeres, porque suelen ser, ya lo hablaremos, las que más piden ayuda o las que más suelen, bueno, abrirse, ¿no? a este tipo de dificultades. Y bueno, acompañamos a mujeres y a personas en general que se sientan libres, que se sientan bien, que se sientan en paz con la comida, con su cuerpo, con su vida y a vivir más. Tratas a los trastornos de la conducta alimentaria, pero exactamente, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? A mí me gusta como diferenciarlo en dos definiciones, por decirlo de alguna forma. Una que sería como más teórica, más profesional y otra como la realista, ¿no? La de superviviente. Si nos ponemos en la profesional sería, nos referimos a aquellos trastornos de salud mental, es decir, aunque se manifieste de manera evidente con comida, con cuerpo, pero al final no deja de ser algo psicológico, ¿no? Entonces, ese trastorno psicológico que tiene relación con la comida o con el cuerpo, pero que afecta a todas las áreas de la vida de una persona, tiene consecuencias, bueno, puede llegar incluso a ser mortal, pero al final es algo como que arrebata por completo, ¿no? La vida de la persona y afecta a muchas parcelas. Esa sería como esa definición un poco más profesional y la de superviviente sería como es un infierno, un puto infierno bastante doloroso donde la persona, bueno, siente, piensa y hace cosas en contra de sí misma, ¿no? Entonces, es duro, vamos a decirlo así. Sí, siempre está muy bien darle una perspectiva tanto académica, de conocimientos y tal, y luego también una perspectiva personal, ya sea porque te haya tocado en gente cercana o a uno mismo. Y eso, quieras o no, te da un plus más, o debería darte un plus más, que a veces no es así, un plus más de empatía. Un plus más de empatía con los procesos de cambio, con los procesos con las diversas etapas, algunas buenas, otras malas, otras peores, que pueda tener una persona que esté en tratamiento de la conducta alimentaria. Hay muchas personas que puedan tener trastorno de la conducta alimentaria, pero yo creo que hay muchas más personas que pueden estar con personas que sospechan que tengan trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué señales puede tener una persona, por ejemplo, una amiga, una prima, alguien cercano a una mujer, pues normalmente suele ser una mujer, que podemos estar sospechando de que esa persona pueda tener un trastorno de la conducta alimentaria y cómo podríamos abordarlo? ¿Sabes qué pasa, Joaquín? Que no hace falta, por decirlo de alguna forma, tener un listado como de señales que ocurran. Red flag, Claro, muy lenguaje moderno. que hay algunas como súper evidentes. Lo que pasa es como que está muy maquillado, muy difuminado en una sociedad que premia todo eso, ¿no? Entonces, una persona gorda deja de, yo qué sé, se alimenta a base de lechuga y se tira 2 horas al día en el gimnasio y se le aplaude porque es lo que tiene que hacer, ¿no? Entre comillas. Pero, sin embargo, una persona delgada que tenga súper fibrosa, súper fit, súper tal y que cuida su alimentación muchísimo, que no sé qué, no sé cuánto, también se le premia porque es que hay que ver, que fuerza, que disciplina, que me explico. Entonces, en esa cultura de dieta en la que vivimos, que premia todo ese tipo de conducta, buscando siempre el cambio físico, el cambio estético, la delgadez, etcétera, etcétera, es como que se difumina y señales que pueden como indicarnos que puede haber una dificultad, como que se pasan desapercibidas, ¿no? Dicho esto, ¿cómo podemos empezar? Por lo menos si la persona, por decirlo de alguna forma, tiene una trayectoria y de repente empieza a cambiar, le empieza a interesar más valores nutricionales, empieza a hablar de compensación, de restricción, de esto hay que quemarlo, cómo me veo, como tal. Es decir, que haya un cambio, por lo menos suele pasar mucho también en la adolescencia, suele ser muy típico, pero que veamos un cambio, ¿no? A lo mejor la persona lleva 25 años sufriendo una mala relación con su cuerpo y la comida, pero
normalmente sea como que se pasa por alto por eso, porque no suelen ser cosas que nos choquen muchísimo en esta sociedad, ¿no? Pero sobre todo que haya un cambio en intención, en atención, en preocupación por cómo se le ve, por la comida, por qué como, uy, esto, ¿no? Empezamos con esa estrategia, ese chirriamiento mental que yo le digo con todo este tipo de cosas. Porque muchas veces hay algunos trastornos de la conducta alimentaria que no cursan con un gran descenso del peso, porque por ejemplo alguna Eso suele ser bulimia, la normalidad. atracón, restricción, al final el balance puede ser incluso neto, puede ser incluso hacia arriba. Y no, eso no significa ni que sean más graves ni que sean menos graves. Y eso, quizás o no, es una señal que muchas veces nos centramos solamente en esa señal, también desde el punto de vista de mi gremio, del gremio de la medicina, y no le damos la suficiente importancia a otro tipo de cosas que tienen relación con la vida, el día a día, el chirriamiento mental, que se ve menos. De hecho, eso que dices como súper mito total, estereotipo. Cuando hablamos de anorexia, hablamos de a todo el mundo se le viene una imagen de una chiquita de un cuerpo súper delgado con todas las costillas, la columna, la tal, y es que ese no suele ser lo habitual, ¿no? ¿Que hay personas así? Por supuestísimo, pero no suele ser lo habitual. Nadie se imagina una anorexia en un cuerpo gordo, cuando hay gente gorda que se está matando de hambre, que se está llevando para adelante su salud mental, física, emocional, social y toda la salud posible, porque no come o que se desmaya, pero no se le da esa importancia, ¿no? Entonces, ese tema del peso, por la sociedad llenita de gordofobia en la que vivimos, también se tiene muy en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque no suele ser lo habitual, es decir, es muy bajo porcentaje de personas que verdaderamente tienen una pérdida de peso significativa. No es lo mismo una persona que, vamos a poner un ejemplo, pierda de 50 a 45 kilos, por ejemplo, a que sean de 80 a 50. Pues a lo mejor no es lo mismo, ¿no? El desajuste corporal que puede haber con todo, y más que tú no lo sabe nadie, es muy diferente, ¿no? Entonces, eso de enfocarnos solo en el peso, ay, se nos queda cojo, ¿no? Igual que una recuperación no se basa solo en el peso, no porque se estabilice de alguna forma el peso, si se ha perdido mucho se recupere o se distribuya de una manera normal, ¿no? Es decir, que la persona ya tenga una composición saludable, por decirlo de alguna forma, significa que la recuperación ya esté. Es que vamos más allá. Recordemos que estamos hablando de un trastorno mental que tiene una proyección, una manifestación física. Entonces, porque se cure, entre comillas, lo físico, no se va a arreglar lo mental, ¿no? Y muchas veces, sobre todo en procesos de ingreso o tal, ves como hay una ganancia de peso que puede ser forzada por sobreingesta o forzada de manera hospitalaria, luego acaba saliendo y a los 2 o 3 meses lo acabas viendo de nuevo, lo acabamos viendo de nuevo como interconsulta, porque yo he trabajado de eso, yo era el que hacía mal a veces o no tan bien como debería la parte nutricional de los ingresos de las personas con TCA, y eso yo lo veía, iba viendo los mismos apellidos una y otra vez y más o menos conseguía, en el ingreso conseguía los objetivos de peso, pero los objetivos a nivel mental pues no estaban tan bien trabajados. Claro. Y es necesario que hay veces donde hay un infrapeso que ponga en riesgo la salud, la vida de la persona, por supuestísimo hay que trabajarlo, ¿no? Hay que ponerle toda la energía, pero que no nos olvidemos de que tiene que haber más, no porque ya recuperemos el peso. Esto pasa mucho con padres también de adolescentes, que es como, bueno, ya ha recuperado peso o ha recuperado la regla, esto ya está hecho, ¿no? Claro. Ojalá fuese así y todo fuese tan sencillo, ¿no? Pero no suele ser. Y no, nos dejamos esa parte que es la más importante. Vale. Al hilo de lo que acabas de decir, efectivamente los TCA no solamente van a afectar a las personas que lo experimentan, sino también a su entorno social y familiar. ¿Cómo pueden los amigos y familiares apoyar de una manera efectiva a alguien que se está enfrentando a un TCA? Buena pregunta y compleja. Es que es muy jodido. Buena pregunta y compleja. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí se unen tantísimas cosas. Te pongo mi caso como persona que ha pasado por ello y en mi entorno, ¿vale? Donde hay desinformación
pues difícilmente hay acción, por lo menos una acción que sea bien intencionada, por decirlo de alguna forma. Entonces, podemos querer que en este caso, mi hija sé que está sufriendo y yo lo que quiero como madre es salvarle. Entonces ya se une mi emoción con la de mi hija, con toda la complejidad de no tengo ni puñetera idea de lo que está pasando y yo lo único que quiero es que esté bien, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza la impaciencia a presentarse más firme. ¿Qué pasa? Que cuando hay un TCA, a mí me gusta explicárselo mucho a las familias, como imagínate que tienes 45 voces diciéndote todo el tiempo lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, lo poco que vales, no eres suficiente, esto no te lo comas porque no sé cuánto, te vas a quedar sola. Es un discurso poco alentador, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, si yo tengo 45 voces en la cabeza diciéndome todo eso que tengo que hacer y no tengo que hacer, y ahora viene mi madre y me dice, tú lo que tienes que hacer es comer, o niña, déjate de tonterías porque, que suele pasar mucho en la adolescencia, o es que mira, ya estás llamando la atención, o es que no le pones suficiente actitud, o es que lo que sea, ¿no? Tú lo que tienes que hacer, cierra todas las puertas. Es súper inaccesible llegar a la persona. Entonces, yo te digo, esto suele pasar mucho en población adolescente. Yo parto de la base de que es preferible un cómo estás, qué necesitas. A lo mejor no lo sabe la persona, a lo mejor no te va a contestar. Incluso si te contesta, te puede contestar hasta mal, ¿no? Porque por ese estrés del sistema nervioso que también sufre la persona que sufre un TCA, ¿no? Pero va a abrir muchas puertas. Entonces, ¿cómo es la mejor manera, entre comillas, si es que hay una mejor, de acompañar a alguien que sufre? Primero, prestándole tu disposición, ¿no? De estoy aquí para lo que necesite. Y si es de verdad y es genuina, pues mucho mejor, ¿no? Pero hay muchísima necesidad de información, de buena información, información fiable, información veraz, de entender por lo que está pasando la persona, de preguntarle, oye, quiero saber. Y no va a ser fácil, es decir, yo a mi madre le decía muchas barbaridades que pasaban por mi cabeza porque ya llega un momento donde estás muy estresada. Eso no es agradable escucharlo de una madre, por supuesto que no es agradable, pero es como el precio, entre comillas, a pagar si verdaderamente quieres ser refugio, ¿no? Quieres ser buen acompañante, por decirlo de alguna forma. Entonces me gusta hablar mucho de buena información, buena incluso formación por parte de qué ocurre, qué puedo esperar, qué necesita esta persona y sobre todo esa predisposición, ¿no? Yo creo que lo fundamental es vamos a salir de aquí, no sé cómo, ya nos la apañaremos de alguna forma, preguntaré a los profesionales, iré, haré lo que haga falta, pero vamos a salir de esta, ¿no? Pero esa predisposición, sobre todo una persona que se siente sola o que se siente no amable, no querible, no válida, no nada, hace mucho. Vale, o sea, lo que aboga es un poco que el enfoque directo de tienes que comer o tienes que hacer esto o tienes que dejarte de tonterías va a generar una resiliencia en esa persona que incluso a veces, aunque esté bien intencionado, porque nadie quiere fastidiar a otra persona, sino que lo que quiere al fin y al cabo es el bien, quizás no de la mejor manera posible o técnicamente, va a generar una barrera, ¿no? Y entonces el hecho en sí de saltarte esa barrera sería tirar por otra vía diferente del plan que necesita, cómo te puedo ayudar o como tal, ¿no? Aunque sea un poco menos intuitivo, acabe siendo más efectivo, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque, mira, en trastornos restrictivos suele pasar mucho la ordenanza, ¿no? Como yo le digo, tú lo que tienes que hacer es esto y esto. Y se hace con toda la buena intención y todo el amor del mundo, pero a veces puede ser contraproducente por completo. Igual que, imagínate que viene un adolescente con trastorno por atracón y lo que se le hace es ponerle candado a los muebles, pues que a lo mejor tampoco es la forma, o sea, el comer per se no tiene problema ninguno, es como me relaciono yo con la comida, ¿no? Y ahí es donde tenemos que basarnos, no en echarle un candado, esto es real, ¿vale? Que ha pasado, bueno, le pasa a mucha gente, por desgracia. Los padres deciden ponerle candado a los muebles para que la niña, el niño, la familia, el que sea, no coma, ¿no? Entonces, como
por eso hace falta tanta información y saber qué necesito hacer, qué puedo hacer, hasta dónde me corresponde a mí, porque esto es algo que ahora nos redirigimos donde tú quieras, pero creo que es importante. Interesante. Suele pasar mucho con padres. Quiero salvar a mi hija, ok, pero no entiendo que la recuperación la tiene que hacer ella o la persona que sufra, ¿no? En este caso. Entonces, como hasta dónde me corresponde a mí, por mucho que yo quiera convencerle, por mucho que yo quiera decirle, por mucho que yo quiera asustarle, porque también se utiliza, el miedo hace eso, ¿no? Por mucho que yo quiera forzarle a que se recupere, porque evidentemente ella sufre, yo también, la recuperación es suya. O sea, esto es necesario que lo entendamos personas que acompañamos a personas que sufren TCA. La recuperación es de la persona que la está construyendo, que me gusta a mí decir, ¿no? Entonces, podemos invitarle, podemos ofrecerle opciones, podemos intentar hablar, podemos todo, pero al final quien tiene que accionarse a esa recuperación es la persona que lo sufre. Sin que el cambio tiene, o sea, por entender, porque el cambio tiene que venir de dentro, ¿no? No un cambio forzado, pero el cambio de la persona, quiero decir, el cambio de quiero cambiar o quiero hacer este tipo de cosas tiene que salir de ella y si nota que viene del exterior, a lo mejor va a generar esa resistencia. Claro, esto depende mucho de la conciencia, ¿no? Dependiendo de la enfermedad. etapa, de la fase que se encuentra la persona, pero al final en población adolescente suele ser poco habitual que venga la adolescente porque, sí, tengo un problema y quiero mejorar mi vida. Pues a lo mejor no te va a venir así. Suele ser más en población adulta que tiene esa responsabilidad o esa conciencia de llevo sufriendo 15 años, pues no tengo más ganas de sufrir, pues estupendo, ¿no? Pero en la adolescencia no suele ser así. Entonces, encontrar de un primer momento esa motivación interna, esas ganas de quiero estar bien y venga, voy con todas y me dejo ayudar y todas estas cosas, pues en un trastorno de conducta alimentaria que es autoexigencia en pleno apogeo, es como que no suele ir muy de la mano, ¿no? Entonces, por supuestísimo, podemos invitarles si a una población adolescente, mi hija, imagínate, adolescente, 16 años, que tiene mala relación con el cuerpo y la comida, yo le puedo forzar, entre comillas, vamos a una psicóloga, vamos a un nutri, vamos a un médico, vamos a lo que haga falta, equipo multidisciplinar estupendo, forzarle en un primer momento hasta que la terapeuta, que eso sería trabajo nuestro, le pueda ir haciendo ver un poco la luz, ¿no? Que sería como lo habitual. Yo te digo porque en población adolescente no suele ser yo sé que estoy muy mal y quiero estar muy bien. No suele pasar eso. Ojalá pasara, pero no es así. Entonces, en población adulta sí que suele haber esa motivación interna que después irá teniendo sus luces y sus sombras, ¿no? Que no todo es tan sencillo, pero sí suele haber ese, ya estoy hasta el moño de pasarlo mal y lo que quiero es estar bien, ¿no? Vale, has comentado una cosa y desde mi posición quiero puntualizártelo y lo puedo hacer porque soy... Has dicho lo del equipo multidisciplinar y finalmente has mencionado al médico. Y a mí me gustaría decirlo, lo digo porque puedo decirlo porque soy médico, podemos hablarlo. Creo que el médico es la figura que menos necesaria es en el proceso del TCA o que debe de consultarse el último. Porque creo que no, muchas veces acaba siendo al revés, se acaba pidiendo antes el consejo al médico y tendrán sus conocimientos generales y tendrán sus aplicaciones, pero creo que es mucho más importante el labor de un psiconutri o un nutripsico, esa mezcla que pueda haber, que hay algunas personas que la ejercen, que la labor del médico en sí. La labor del médico en sí muchas veces está para buscar complicaciones agudas o complicaciones crónicas o complicaciones graves que muchas veces en un porcentaje que yo me he encontrado de una amplia mayoría, estas no se encuentran. Y cuando no hay esas complicaciones tan graves, el papel, las herramientas, las medidas que puede aplicar un médico a veces no son las más adecuadas o no son las necesarias en ese momento. Y se podría priorizar. Lo único que pasa muchas veces es el pago, porque suelen ser circuito privado, deberían de priorizarse la visita a psico o a nutricionista antes que acudir al médico, que muchas veces pues no tenemos o no podemos tener la formación preparada o las herramientas preparadas. Y eso creo que lo puedo decir yo porque nadie se va a enfadar si lo digo yo.
Y además, te confirmo que es así. Es cierto, hablo de un equipo multidisciplinar porque, bueno, dentro de las complicaciones que podamos tener, que tengamos profesionales especialistas, por favor, en TCA, a ser posible, que entiendan y que puedan acompañar a la persona como lo necesita. Por supuestísimo que medicina sí, en un momento puntual, por supuesto, es necesario, pero no se lo sé, la prioridad no lo es. ¿Qué suele pasar aquí? Que imagínate, tengo una adolescente, 16 años, veo que pierde peso o que tiene una conducta tal, lo primero es, imagínate, pierde la regla, lo primero es médico, analítica, niña, ¿cómo estás por dentro? Eso es lo que suele pasar, ¿no? Es lo habitual. Después, como hay un problema con la comida, o es la comida que desaparece o que se purga o que no sé qué, no sé cuánto, voy al nutricionista. Es decir, la salud mental no la tenemos presente en un primer momento, ¿no? No suele ser lo habitual, dependiendo del nivel de conciencia que tenga la persona, pues sí. Pero no suele ser lo habitual. Pasamos antes por un montonazo de profesionales antes que llegar a un psicólogo, ¿no? Entonces, a lo mejor nos vamos a entrenamiento, a nutrición, a medicina, a un montón de cosas antes que ir a un psicólogo. Entonces, por eso decía que es cierto que la medicina no suele ser prioritaria en un momento puntual debido a las consecuencias, debido a un montón de arrebatos que le da por el TCA. Sí que puede ser útil, por supuestísimo, en la recuperación, pero en un primer momento sería ideal que acudiéramos, si es psicología y es nutrición, estupendo. Y si tenemos que elegir una, la psicología, y después ya veremos a ver si podemos abordarlo. Pero no olvidemos que es un trastorno mental. Sí, 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 es un trastorno mayormente mental y si no eso no se arregla esa parte, difícilmente va a haber una pauta nutricional o un suplemento médico, una farmacología médica que te pueda llegar a solucionar eso. Hay que entender que los problemas tienen una base o varias bases o varias raíces y si no se acaba con ellas, pues al final acabará volviendo, ya sea volviendo a ingresar o volviendo a tener ese problema de nuevo. Mantener, ¿no?, a la persona en una fase de recuperación durante mucho tiempo, que no lo recomiendo para nada, pero al final es mantener una dificultad y una problemática donde se puede solventar, ¿no? Vale. Muy bien, pues muy buenos consejos y yo creo que ha quedado bastante claro. Vale, partiendo al siguiente punto de la entrevista, hay muchos mitos y estigmas respecto a los TCA. ¿Alguno de los que hayas visto más o alguno de los que información que se haya visto más? Hemos hablado de tienes que tener bajo peso, si no es que tienes bajo peso no tienes TCA, no aplica. ¿Algún otro más que sea diferente que también nos pueda romper un poco los esquemas? Yo creo que lo hemos mencionado casi los tres, pero lo más habituales, por decirlo de alguna forma, es los TCA se dan en X cuerpos y un TCA, dependiendo del cuerpo, dependiendo de la persona, pues se puede dar en todo tipo de cuerpos. Es decir, los TCA también, como los cuerpos, son diversos y pueden tener presentaciones diversas. ¿Los TCA son solo de la adolescencia o son solo de chicas? Esto sería como el top del top, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona adulta se supone que ya sabe lo que tiene que hacer y toda esta historia y no. Entonces, los TCA se pueden dar en todo tipo de cuerpo, de sexo, de género, de raza, de todo, ¿no? Cada persona puede sufrir un trastorno alimenticio. Entendamos trastorno alimenticio no como, yo no soy mucho de etiqueta, ni de DSM, ni de manual diagnóstico de trastorno, pero que toda persona puede tener una mala relación con su cuerpo y la comida, consigo misma, ¿no? Entonces, no vamos a diferenciar en, bueno, como esta persona tiene este cuerpo, entonces tiene que sufrir X trastorno. Que no va así. Es que es chico, entonces, o es de la adolescencia, pues ya se le pasará, ¿no? Suele ser muy, muy habitual. Es que ahora la daba por no comer. Es que a lo mejor estamos ante una señal importante, ¿no? Sí, efectivamente. Y te quería comentar una cosa respecto a los mitos, que muchas veces algunos profesionales de la salud, entre los cuales también están los médicos, podemos funcionar un poco en base a imágenes de libros de medicina. Yo siempre lo menciono como hay un libro de medicina de imágenes que están muy chulas para aprenderlas y está muy bien porque te ayuda mucho a interiorizar rápidamente lo que es una enfermedad. Son las imágenes de medicina del NETE.
El néter es un libro que sale el señor mayor con que se pone la mano en el pecho y está diciendo, vale, este es el infarto de corazón. Pues, por ejemplo, en la bulimia o en la anorexia, pues vemos las típicas imágenes y muchas veces con las imágenes del néter sí que es verdad que abarcamos o se intentan abarcar, si no nos harían al máximo posible de ese tipo de cosas, pero dejan muchos casos, dejan muchas casuísticas, dejan muchos casos que no pueden abarcarlo una imagen del néter porque no están hechas para eso. Entonces, muchas veces si nos salimos, si abrimos un poco más la mente, podemos ver otro tipo de trastorno y podemos ayudar a ese porcentaje de personas que si nos centrásemos solamente en los estereotipos, pues no podríamos llegar a ayudarles. Total. Además que ¿sabes lo que pasa? Que tenéis esa imagen estereotipada de una persona, vale, es este TCA, anorexia, restricción, persona súper delgada, súper esquelética, bulimia o atracón, persona gorda que está comiendo hamburguesas sentada en el sofá. Hostia, vamos a abrir la mente. ¿Por qué te digo esto? Porque al final hay personas que no se sienten identificadas. Si no me siento identificada con la imagen, entre comillas, que tendría que ser, no me representa esa imagen, ¿por qué voy a pedir ayuda? ¿No? Entonces invalido mi experiencia, invalido mi sentir, invalido mi vida al fin y al cabo y yo mantengo el problema. Porque como yo, persona gorda, vale, no estoy comiendo, me estoy matando a hacer deporte, me desmayo, me cual, pero miro una imagen de anorexia y no me representa. Entonces, bueno, pues no tengo un problema y es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, como que todo ese círculo al final es un bucle bastante perjudicial. Entonces, necesitamos abrir mucho la mente y ver que tenemos una persona enfrente que tiene una sintomatología, que tiene un sentir, un pensar y un hacer y que si lo está pasando mal, bueno, pues será por algo, ¿no? Vamos a revisarlo como profesionales, esto nosotros, pero que al final la salud de la persona la que está enferma. Siempre, claro, todos estos comentarios no es en clave de culpabilizar, sino es en clave de buscar la mejora para saber, sobre todo los profesionales, estamos hablando de tenemos que señalar nuestros fallos y no pasa nada, con los fallos se aprenden mucho. Yo soy bastante, bueno, yo en concreto me considero bastante obseso de ver mis propios fallos para intentar no cometerlos de nuevo, no regodearme en ellos y con eso se mejora mucho. Se mejora un montón. Y hablando de los fallos, para continuar, ¿qué podemos ayudar como sociedad o qué fallos podemos tener para la sociedad para eliminar el estigma o eliminar el estigma de los TCA o fomentar la búsqueda de ayuda? Ay, podríamos hacer tantas cosas, pero vamos a ceñirlo a cosas concretas. Uno, romper con el mito de salud igual a peso, peso igual salud. Una persona puede estar en un peso normativo, entre comillas, y no tener salud mental, ni emocional, ni social, ni nada. Y una persona puede estar en un cuerpo gordo y tener una salud de libro, una analítica envidiable y puede tener una acción en su vida súper activa y súper saludable y súper nutritiva y súper todo. Entonces, peso igual salud, eso se rompe porque verdaderamente después en consulta no es así, o sea, la realidad es que no es así. Entonces, esa sería importante. Y después que es que hay mucho más allá del peso. Con esto quiero decir que no todo lo que hace una persona, ojalá no fuese así, pero no todo lo que hace una persona es para conseguir X peso o X estética o X tal. Gracias al universo, a Dios, a quien queramos agradecerle, hay personas que hacen su vida y hacen su deporte o eligen ciertas, toman decisiones alimentarias en base a cuidarse, en base a quererse, en base a disfrutar, en base a tener mucho más allá, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios de, ay, niña, pero es que, o mira que se ha puesto, o es que, ¿para qué? ¿No? Los típicos comentarios, las típicas comparaciones. Total. Hay la regla de los 5 segundos, o sea, bueno, 5 el minuto. No sé, o sea, una regla que a mí me parece genial y una genialidad. No comentes algo de una persona que no se pueda arreglar en menos de un minuto. Le puedes decir a una persona que tiene un trozo de lechuga entre los dientes que se puede arreglar. O una cosa como, por ejemplo, que has ganado 10, 20 kilos porque has tenido un tratamiento, porque has tenido unas circunstancias complicadas, pues no se puede arreglar en un minuto, a no ser que se prenda fuego.
Entonces, yo soy partidaria del no quiero tu opinión. No me lo digas. O sea, no, si es de mi aspecto físico, si he subido, si he bajado de peso, ¿para qué me lo va a decir? O sea, ¿con qué intención? Es que es por tu salud, pero si no te has preocupado ni cómo estoy, ¿me explico? Entonces, vamos a poner también en marcha un poco más el cómo estás, si de verdad me importa cómo estás, y si no, oye, pues no me preguntes, si no pasa nada, quizá pueda incluso seguir mi vida sin escuchar tu comentario, ¿no? Entonces, creo que esto está como normalizado también. Tengo que hacerte consciente de que yo me he dado cuenta de tu cambio físico o no. Entonces, vamos a vamos a abrir la puerta más a ese cómo estás o a, pues no comento del aspecto físico porque no sé la realidad que está viviendo la otra persona. Y muchas veces es como que esto es un mantenedor, ¿no? Al final, una persona que está haciendo ciertas conductas que le hacen sentir como una mierda y viene una persona y refuerza eso que está haciendo, pues nada, seguimos en el bucle. Entonces, no sé opinar, no comentarios. Sí, también es otra forma bastante válida de afrontarlo, no hacerlo. Luego, lo que has dicho mantenedor, aunque te has ido por otro lado, yo pensaba que ibas a hablar de otro tipo de cosas. Los típicos comentarios, sobre todo por línea materna, por línea femenina, de a la madre que le dijeron que tenía que mantener X peso, que se lo dijo su abuela, porque su abuela le dijo tal, y esa madre que a su hija le habla, y ese tipo de cosas que se refuerzan entre generaciones. Yo, al menos desde el punto de vista personal y desde el punto de vista laboral, lo he visto bastante Muchísimo. y Está da muy que pensar. presente y además es que aquí podríamos tirar muchísimo, pero el miedos, y voy a utilizar la palabra mierdas, de padres, madres, etcétera, que lo proyectan en su hijo, en su hija, en sus familiares, uff. O sea, agüita porque no, porque a mí me dijeron, o tú tienes que ser, o tú tienes que hacer, o una chica se comporta, o hay que cuidar lo que se come, y todo este tipo de comentarios que al final están reforzando una idea de cultura de dieta pura y dura, y es como traumitas generacionales, ¿no? Que van pasando de uno a otro, y es que como mi madre era, yo tengo que ser. Entonces, esto está súper presente, aparte de todo el meollo, como yo digo, ya interno, de autoexigencia, de perfección, de que mi madre piense, validarme, etcétera, etcétera, está muy presente. Bueno, y partiendo de la base de que yo quiero entender que somos todas las personas en algún momento que hayamos hecho o que hagamos comentarios típicos de cultura de dieta. Quiero pensar que somos víctimas también de todo el sistema, ¿no? Que se ha montado. Entonces, compasión, por supuestísimo, pero vamos a ir aprendiendo, ¿no? Eso que tú decías de, oye, me acabo de dar cuenta que he soltado un comentario que pues a lo mejor a la persona ni le va, ni le viene, ni le conviene. Perdona por este comentario, ¿cómo estás? ¿No? Vamos a rectificar y vamos a eso. Entonces, total, o sea, suele ser muy habitual esto de transgeneracionales, pasando traumitas de uno a otro. Sí, suele ser muy típico. Vale, y ya finalizando, para una cosa un poco más práctica y dar recursos y apoyo, para aquellos que sospechan o que podamos tener personalmente que algún amigo o algún ser querido está lidiando con un TCA, ¿qué recursos o servicios disponibles pueden ser de ayuda? Sobre todo a mí me interesa, porque he trabajado en sitios con muy bajos niveles económicos, aquellos que puedan ser gratuitos y en España, que es donde mayormente está nuestra audiencia. Hay muchas, bueno, a día de hoy somos muchos los profesionales que compartimos de manera totalmente gratuita en Instagram o en cualquier tipo de red. Ofrecemos todo tipo de información, por lo menos que sea lo más accesible, dentro de que no puede ser personalizada, esto es importante, no puede ser personalizada, pero información de manera general que nos ayude a acompañar mejor a nuestras personas, ¿no? Que queremos y que están sufriendo. Hay muchísima información, muchos libros, muchas asociaciones que también ofrecen ese tipo de ayuda, y después a mí personalmente, o sea, podéis preguntarme, podéis decirme, podéis preguntarme lo que queráis, compartirme todas las dudas y así iremos enfocando. Hay también recursos que
quizás no son gratuitos, pero son de bajo coste. Te pongo el ejemplo, aprovecho también, lanzamos ahora desde Igual Hablando un programa que se llama ¿Qué le está pasando?, que es para familiares y TCA, familiares que acompañan a una persona que sufre un TCA. ¿Qué tengo que saber? ¿Cómo acompañarlo? ¿Qué tengo que entender? Que todo, ¿no? Es como todo el equipo de Igual Hablando nos hemos puesto al servicio para ofrecer esa cápsula, esa masterclass, para que se entienda, ¿no? Y cómo puedo acompañarlo, porque hay momentos muy, muy, muy difíciles, muy incómodos en una recuperación. Entonces, entenderlo así. Pero, quitando eso, ya te digo, después hay muchos grupos, mucho tal. Yo, por favor, solo pido que seas especialista y que si te chirría esa persona, que cambies, porque esto suele ser como algo muy frustrante, ¿no? Es como, bueno, es que he pasado por 2 profesionales y es que parece que todavía no, pues busca un tercero, ¿no? Es como, no te quedes ahí porque la recuperación te está esperando, la vida te está esperando y yo pasé por 1000 millones de profesionales y, bueno, yo me hubiera rendido antes, pero hubo quien me acompañaba que no se rindió, entonces por eso pude recuperarme, ¿no? Entonces, sobre todo eso, el buscar, informarte y mirar diferentes recursos, preguntarle a diferentes profesionales y lo que resuene, lo que más genere bienestar, pues. Efectivamente. Hay que buscar y luego muchas veces, a veces pasa que te quedas con un profesional que no te convence del todo, pero como ya estás con él y no mejoras del todo, y eso lo veo yo mucho en algunas relaciones con médicos de familia, tal, es que el otro era peor, intenta cambiarlo, siempre se puede ir a mejor y no hay que utilizar tanto a que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque cada vez hay más opciones, vivimos Claro. en un mundo cada vez más abierto y siempre se puede mejorar. Ostras, es que el otro día me decía una chica, mi terapeuta no es especialista en TCA, pero es que llevo con él 5 años. Y yo le dije, ¿y qué? ¿Amigo? O sea, te quiero decir, ¿y qué pasa? Puede ser súper buen profesional y te habrá acompañado. Yo es que lo tengo muy asumido, que como profesional soy como una muleta, ¿no? En el momento que le hace falta a la persona estoy y cuando ya no me necesita, pues se va y está estupendo y a lo mejor después necesita otro y está bien, ¿no? Pero hay ese apego, ¿no? De que llevo con mi terapeuta 5 años, pero no especialista en TCA. Yo lo que tengo es un problema que no me llevo bien conmigo, ni con mi cuerpo, ni con la comida. Hostia, pues que puedes mantener todo el tiempo que tú quieras, pero es que a lo mejor no es la persona que te tiene que ayudar en esto, en este momento. A lo mejor dentro de 2 años te tiene que acompañar otra vez, ¿no? Pero darnos también la posibilidad de cambiar, de buscar y de que nunca es suficiente si no es tu bienestar. Busca el bienestar porque de verdad que se puede encontrar, ¿no? Y para finalizar el capítulo, pues preguntarte dónde te podemos encontrar. Supongo que por redes sociales, por Igual Hablando y no sé si en algún sitio más. Pues redes sociales la que queráis, la página web también y después, bueno, pues me tenéis a vuestra disposición totalmente. Muy Igual bonito. Hablando, María Ramírez, ahí os aparecemos en todos sitios. Muy bonito, pues nada, pues ha sido una charla encantadora desde el punto de vista personal y de trasfondo de transmisión de conocimiento y hablar sobre el TCA. A mí personalmente me ha encantado. Creo que este formato es el que más me gusta del podcasting y este es el formato que más me gusta tanto para conectar con personas como para transmitir conocimientos y creo que ha quedado una charla perfecta. No, a mí, Espero que me ha sirva. gustado mucho. Y espero que Eh, se quede todo bien grabado, que los problemas técnicos últimamente me están pasando factura. Pues, pues nada, nos despedimos hasta el siguiente programa, que no sé cuándo lo vamos a poder poner, pero intentaré que sea tan interesante o parecido como este que hemos tenido. ¿Algunas palabras finales? Pues que la recuperación total existe, no me cansaré de decirlo, que por mucho que leáis, que escuchéis, no, siempre te queda un poquitillo ahí, mentira, o sea, bien acompañada se puede salir y hay mucha vida que te está esperando después, así que construirla. Muy bien, pues hasta el siguiente programa. Gracias.